Muchas gracias por estar acá. Tengo el infinito placer de presentarles a nuestro único grande y nuestro, Héctor Madrid, profesor de la escuela. ¿Nuestro o con lo grande? Lo único. Un puro loco, único grande y nuestro, profesor de la escuela, psicólogo de acá, de la Escuela de Psicología, hizo su doctorado en la Universidad de Sheffield en Psicología del Trabajo y Psicología Organizacional. Su investigación siempre aborda los temas del comportamiento organizacional, los estados de ánimo y las emociones y su influencia en los procesos de trabajo. Y hoy día nos va a hablar de la presencia efectiva de los equipos de trabajo. Y lo dejo con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a esta presentación. La verdad es que muchos de acá en la escuela sentimos orgullo de este coloquio que tenemos acá porque es una actividad, una iniciativa, una ventana para poder mostrar las distintas cosas que estamos haciendo acá en la escuela, y así también tenemos la oportunidad de mostrar trabajo de otros profesores invitados. Entonces la verdad es que es una oportunidad muy valiosa, sobre todo en el contexto de mostrar los avances de la investigación que estamos realizando. Tal como el mundo les comentaba en la presentación, yo soy exalumno acá de la escuela y recientemente terminé mi doctorado en Psicología Laboral y Organizacional y me especialicé fundamentalmente en todo aquello que son los procesos afectivos en los contextos de trabajo. Y en relación a eso, hoy día les voy a conversar y hablar acerca de un constructo muy particular que estoy investigando en términos de estos procesos afectivos, que es la así llamada presencia afectiva, pero particularmente en el contexto de trabajo en equipo, creatividad e innovación. Entonces, a modo para comenzar esta presentación, quisiera como hablarles un poquito más en detalle de por qué estos intereses académicos y este cómic o esta historieta refleja un poco un dilema que enfrentamos sobre todo los psicólogos laborales o los psicólogos del trabajo, así llamados, porque mucha gente concibe que nuestra disciplina es fundamentalmente una disciplina práctica, es decir, estamos llamados a convertir el conocimiento psicológico en práctica y en transformaciones para hacer mejor el trabajo de las personas en las organizaciones. Y eso es muy cierto y es real, y ese es un rol que tenemos que cumplir, sobre todo en la universidad, el rol profesionalizante de formar psicólogos para el mundo del trabajo, pero detrás de esto hay también toda una disciplina investigativa. Y nosotros como psicólogos laborales no descansamos tan solo en lo que hacen nuestros colegas psicólogos sociales o psicólogos cognitivos o cualquier otra disciplina, sino que también trabajamos en generar nuestro propio conocimiento. Y es por eso que esta dicotomía yo creo que es muy relevante. Generalmente cuando estamos tratando de responder nuestras preguntas de investigación, en el contexto de la psicología laboral nos encontramos con este dilema. Nos dicen, bueno, pero ¿esto para qué sirve? En el fondo es como, ¿cuál es la función que sirve? Y esa es como una tensión que uno enfrenta permanentemente. Y la verdad es que cuando tú estás haciendo investigación, esa pregunta no es inmediatamente, no se puede responder inmediatamente, tal como se señala aquí en la caricatura, esta proto-rueda que estaba existiendo allí, ¿no? A lo mejor estas personas no avisoraban cuál iba a ser el impacto que iba a tener este artefacto llamado rueda posteriormente en la queja que hacen sus contrapartes. Muchas veces nos vemos enfrentados a eso, pero eso no significa que en nuestra disciplina no estemos activamente trabajando en generar investigación. Dicho eso, mis intereses en particular son los estados de ánimo y las emociones, y ya les voy a hablar un poco más de la distinción en un par de minutos más, con dos focos de investigación. Uno que es a nivel individual, es decir, cómo tus experiencias afectivas influyen en tu forma de pensamiento y cómo influyen en tu conducta, particularmente en el trabajo, pero también investigo el así llamado efecto a nivel grupal. Es decir, aquella configuración afectiva que trasciende la experiencia individual de las personas y que se configura como una especie de, comillas, realidad
o experiencia afectiva compartida al interior de un colectivo, por ejemplo, un equipo de trabajo. Y esta investigación en torno a los estados de ánimo y el afecto a nivel grupal, en particular me interesa en relación a los procesos de creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque en tiempos de la sociedad del conocimiento y de las organizaciones del conocimiento, la generación de ideas con potencial novedoso y su implementación resulta central no tan solo para los objetivos de las organizaciones, sino que también para el progreso y desarrollo profesional que las personas tienen al interior de una organización. De esta manera, la presentación que les voy a mostrar hoy en día va a abordar los siguientes aspectos. Es primero tener un entendimiento descriptivo de qué es lo que vamos a comprender en esta presentación por experiencia afectiva, y vamos a hablar en qué consiste en más detalle los procesos de afecto a nivel grupal, porque están claramente vinculados con el concepto de presencia afectiva que voy a desarrollar posteriormente. Y en ese contexto les voy a presentar esta propuesta, ¿cierto? Este modelo respecto de la función de un líder al interior de un equipo y cómo sus características o la así llamada presencia afectiva puede estar influyendo de manera positiva o negativa en los procesos de creatividad e innovación en el trabajo. Algo importante es que formalmente el coloquio está dividido en 45 minutos, una hora de presentación, y luego hay una ronda de preguntas, pero si ustedes tienen alguna pregunta, comentario o algo que necesitan hacer saber a lo largo de la presentación, no duden en interrumpirme, y la idea es que esto sea muy dinámico y fluido. Bueno, comencemos un poco entonces este periplo de entendimiento de qué es lo que vamos a comprender por experiencia afectiva. Y un antecedente importante a señalar es que los afectos en general, las emociones en general, tradicionalmente, e incluso por muchos siglos, fueron considerados como procesos afectivos que no deberían ser considerados al momento de entender el pensamiento y la conducta humana, porque serían procesos que interrumpirían o afectarían de manera negativa el razonamiento lógico. En las últimas décadas, a partir de los 90 sobre todo, se ha empezado a desarrollar la así llamada revolución afectiva en la psicología, y en particular la revolución afectiva en el comportamiento organizacional, que tiene como un parangón, un reflejo, lo que se llamó en los años 60 la revolución cognitiva, ¿no? Cuando las ciencias cognitivas decidieron abrir la caja negra del conductismo, se empezó a ganar una riqueza respecto a los procesos mentales vinculados a la conducta. Pero luego de eso pasó mucho tiempo para que consideráramos que dentro de ese proceso cognitivo también existían procesos afectivos, que los investigadores comenzaron a tomar en atención más detalladamente solo hace unos 20 o 25 años atrás. Eso fue en paralelo también lo que ocurrió en la psicología laboral, en el comportamiento organizacional, y hoy en día, tras mucha investigación intensiva en distintos campos, en distintas variables relacionadas con el afecto, no existe ninguna duda de que las emociones juegan un rol fundamental para entender la conducta y el pensamiento adaptativo y también el no adaptativo. Es decir, hoy en día considerar que la acción humana no está explicada en parte por lo que sentimos o lo que vivenciamos, en realidad está como de moda. Hoy día tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando. Entonces, a partir de eso, la pregunta inherente es, bueno, ¿y qué vamos a entender por emoción? ¿Qué vamos a entender por afecto? ¿De qué es lo que estamos hablando? Y fundamentalmente, como muchos aspectos de la psicología, no hay acuerdo. O sea, tenemos desacuerdo en respecto de cómo se define esta experiencia, pero sin embargo tenemos algunos acuerdos mínimos, algunas descripciones mínimas que nos permiten dialogar y tener interlocución al respecto. Y básicamente el afecto va a ser un concepto paraguas que va a agrupar distintos constructos relevantes, como por ejemplo las emociones discretas, los estados de ánimo, así como también los rasgos de personalidad afectiva. Y para hablar un poco más en detalle acerca de eso, las emociones discretas constituyen reacciones afectivas muy intensas, muy episódicas, es decir, ocurren de manera muy inesperada y se extienden por periodos de tiempo limitados, segundos, a lo más minutos, y que están vinculadas a objetos muy, muy específicos. Cuando nosotros tenemos la experiencia de miedo, por ejemplo, tenemos miedo respecto de algo, miedo de alguna amenaza en particular, y eso genera una reacción psicológica y fisiológica muy intensa que tiene
precableado, por llamarlo de alguna manera, algunas tendencias cognitivas y conductuales, como por ejemplo huir cuando sentimos miedo, o evitar los objetos cuando sentimos miedo. En términos positivos, cuando sentimos alegría, podemos sentir alegría de alguna noticia que hemos recibido, y eso generalmente nos lleva a tomar ciertas decisiones en función de esa alegría. A veces nos volvemos un poco más riesgosos en nuestras decisiones, pero esas son las dinámicas de las emociones discretas. Objeto claro genera una cierta reacción, y esa reacción está asociada a ciertos procesos cognitivos, conductuales muy bien definidos, salvo algunas condiciones que podrían alterarlo, pero las emociones discretas son bien permeables al contexto en general. Dicho eso, los estados de ánimo, por su parte, son fenómenos parcialmente distintos. ¿Y qué significa eso? Es que el estado de ánimo no tiene un objeto determinado, son difusos. Es decir, nosotros podemos sentirnos entusiastas, o sentirnos ansiosos, o sentirnos en un estado de confort o tranquilidad, pero muchas veces cuando le preguntamos a las personas por qué están experimentando esos estados, es difícil que ellos te los reporten con claridad. Esto no significa que los estados de ánimo no tengan un objeto, lo tienen, pero no es fácilmente accesible a la experiencia fenomenológica de la gente. La tercera característica de los estados de ánimo es que son perdurables en el tiempo. Es decir, uno tiene un estado de ánimo que describe una mañana, una tarde, un día, e incluso una semana. Cuando los estados de ánimo son muy perdurables y estables en el tiempo, son considerados como indicadores de bienestar. Es decir, la experiencia del well-being, como le llaman, ¿no? Es estar en un estado de positividad, por ejemplo, a lo largo de varias semanas, un mes, o de falta de bienestar, estar en un estado un poco depresivo o ansioso. Entonces es parcialmente distinto. Finalmente tenemos los rasgos afectivos, y esta es la aproximación de la psicología de la personalidad para poder entender por qué las personas reaccionamos con ciertas emociones o tendemos a vivenciar ciertos estados de ánimo. Y lo que se va a sugerir en ese caso es que existirían como disposiciones de las personas a experimentar más afecto positivo a lo largo del tiempo, versus que habían otras personas que tienen como la disposición a experimentar estados negativos o emociones negativas en el tiempo. Ahora, si nosotros vamos al diagrama para tener una visión más integrada de todos estos elementos que estamos señalando, una manera de poder integrar y entender todos estos distintos constructos es a través del así llamado modelo circunflejo del afecto. ¿En qué consiste este modelo? Básicamente se señala que cualquier experiencia afectiva puede ser entendida en función de dos dimensiones básicas. La primera, como pueden ver aquí ustedes, es identificar si la experiencia afectiva, emoción, estado de ánimo o mi tendencia a experimentar estas experiencias es placentera versus displacentera. Hay personas que dicen positivo versus negativo. Hay autores que creen que es problemático distinguir eso porque eso tiene como una carga evaluativa o incluso moral. Por eso es preferible hablar en términos de placer y displacer. Pero también hay una segunda dimensión, que es la dimensión de la activación. Los estados de ánimo y las emociones conllevan cierto grado de energía. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de emociones que son altamente activadas, es que ofrecen una activación psicológica y fisiológica que generalmente está vinculada a la acción, versus que existen algunas otras experiencias afectivas que son limitadas en su energía. Cuando nosotros cruzamos estas dos dimensiones, porque su descripción individual es solo valiosa en términos heurísticos, es decir, para poder comprender la función, pero en realidad la propuesta del modelo es que no es posible separar estas dos dimensiones, sino que siempre están actuando de manera simultánea. Al cruzar estas dos dimensiones se pueden definir 4 grandes familias o áreas de experiencia afectiva. La primera es la experiencia de placer con energía. Por ejemplo, cuando nos sentimos entusiastas, sentimos esta positividad y esta disposición o energía a hacer cosas y orientarnos hacia nuestros intereses. Pero también tenemos el placer de baja activación, cuando sentimos la experiencia placentera, pero estamos inmovilizados, estamos tranquilos, estamos disfrutando de la situación actual. Por el lado del displacer tenemos la ansiedad, que es la experiencia de displacer con alta energía, sentir tensión, sentir estrés, ¿cierto? Sentir preocupación, por ejemplo. Pero eso se distingue cualitativamente de la experiencia de la depresión, que también implica un displacer, pero en ese caso la energía es muy limitada, estamos inmovilizados, muchas veces reflexionando mucho a partir de la fuente de nuestro displacer.
Entonces, cuando nosotros hablamos en términos de estados de ánimo, las personas en la literatura en general tienden a describir estados de ánimo entusiastas, ansiosos, deprimidos o tranquilos, pero también nosotros podemos localizar emociones discretas en este modelo circunflejo. Por ejemplo, la emoción del miedo claramente tiene un componente de placer y activación, porque es una experiencia negativa con alta energía. Sin embargo, lo que hace distinto esa emoción de un mero estado ansioso es que esa emoción tiene una construcción psicológica más compleja. Es decir, tiene reacciones cognitivas y reacciones conductuales asociadas que son muy precableadas, por llamarlo así. Asimismo, cuando nosotros sentimos la emoción de decepción, sentirnos decepcionados por algo, sentirnos tristes por algo, estamos en este clúster. Pues la diferencia entre la emoción de la tristeza y el mero estado de ánimo depresivo es que también tiene una construcción psicológica asociada y así sucesivamente. De este modo, cuando nosotros tratamos de entender ahora cuál sería la función de la personalidad en la experiencia de estas distintas emociones o estados afectivos, la literatura es clara en señalar de que el rasgo de la extroversión, desde el punto de vista del modelo de los 5 factores o el modelo clásico de Eysenck, por ejemplo, de personalidad, nos va a señalar que la extroversión como rasgo de personalidad está asociada a la experiencia de emociones positivas de alta activación. Tenemos un modelo que es más bien afectivo, que es complementario, que es el de Watson, el que nos va a decir que esa tendencia individual, en vez de llamarse extroversión, se debería llamar activación positiva. Son modelos que compiten, por eso es el PAD, activación positiva. Pero por el lado de la ansiedad y las emociones negativas de alta activación, lo que van a señalar los modelos de personalidad es que eso está asociado a la tendencia del neuroticismo. Y el neuroticismo está descrito como la tendencia que tienen las personas a experimentar los eventos que le ocurren en su vida de manera más negativa y por lo tanto están asociados a la experiencia de emociones más negativas. En general, los modelos de personalidad se han concentrado en el área de alta activación emocional. Sin embargo, hay algunos modelos complementarios que también van a señalar que, por ejemplo, lo opuesto a la extroversión, y esto va más en la línea del modelo personalidad de Eysenck, lo opuesto es la introversión, y las personas introvertidas son propensas a experimentar sentimientos que son de la línea depresiva, versus que lo opuesto al neuroticismo sería la estabilidad emocional. Las personas que por disposición tienen esta característica de poder controlar los eventos adversos y experimentarlos de manera menos amenazante, estarían dominados por estas experiencias de tranquilidad en el día a día. Este es un modelo que nos permite a nosotros tener un entendimiento relativamente comprensivo de lo que es la experiencia situacional o episódica de la emoción, pero integrada al concepto de personalidad. Lo que esto está señalando es que si bien las emociones y los estados de ánimo son dinámicos, las personas al parecer tendríamos ciertas tendencias intrapersonales, es decir, que están limitadas como a nuestro mundo subjetivo para poder experimentar o que hacen más probable la experiencia de ciertas emociones positivas o negativas, y en general lo que ha hecho la literatura es describir como personas extrovertidas aquellas que tienen más tendencia de experimentar emociones positivas y neuróticas aquellas personas que tienen tendencia a experimentar más emociones negativas. Dicho esto, ahora, ¿cuál es la conexión entre este modelo descriptivo y lo que así se denomina el afecto a nivel grupal? Básicamente, la distinción necesaria es que típicamente cuando uno piensa en emoción a nivel individual. Somos sujetos, personas que enfrentamos ciertos eventos en nuestro día a día, y el enfrentamiento, el encuentro con esos eventos nos hace reaccionar de manera afectiva y tenemos emociones, estados de ánimo, y si somos más extrovertidos, más neuróticos, vamos a tener mayor probabilidad de experimentar ciertas emociones y no otras. Sin embargo, también nosotros podemos pensar en distintos niveles de análisis de la experiencia afectiva. Y lo que hoy sabemos es que a nivel grupal es posible experimentar emociones. Es decir, que emergen como propiedades emergentes afectivas, producto de ciertas características de los grupos, en donde ciertos estados emocionales son característicos o permiten describir a ciertos grupos y distinguirlos entre otros. A modo de ejemplo,
la analogía es un poco riesgosa porque voy a aludir a un ejemplo que es un grupo muy grande, pero para dar una suerte de entendimiento de lo que estoy hablando. Hace algunas semanas atrás, a razón de los Juegos ODESUR que se celebraron aquí en Santiago, yo asistí con mi esposa al Estadio Nacional, en donde fuimos a ver algunas de las finales de los Juegos Olímpicos o de estos Juegos que se están celebrando allí. Entonces hubo una carrera muy emblemática, un chileno que ganó los 4.000 metros, algo así, en donde fue muy competitiva, fue muy intensa, fue muy emocionante, por describirlo en esos términos. Entonces generó toda una euforia en el estadio. La mayoría de la gente presente allí eran chilenos y por tanto les ocupaba ahora un evento relevante lo que estaba ocurriendo. Entonces ahí existía un atisbo de que al parecer bajo ciertas circunstancias las personas podemos tener cierta experiencia afectiva similar. Pero en donde lo que fue más impresionante fue cuando ocurrió la ceremonia de premiación de esta competencia. Y en ese momento lo que se generó fue, como parte del protocolo, se cantaba el himno nacional del país que estaba ganando la competencia y apareció el himno chileno, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se colocó en los parlantes y se hacía una versión como resumida del himno. Es decir, muy cortita, más cortita de la que incluso conocemos, la bajaban hacia el volumen. Y lo que ocurrió impresionantemente es que bajaron el volumen del himno, pero todo el estadio siguió cantando por un par de minutos más y siguió con este himno. Y ahí yo logré presenciar y vivenciar una experiencia positiva de alta activación vinculada a un elemento de identidad, de orgullo, en donde existían 20.000 personas vibrando a partir de un triunfo muy particular, pero muy probablemente experimentando una misma experiencia afectiva. Entonces ese ejemplo es un ejemplo un poco extremo, obviamente no es tan difícil de explicar, pero en el contexto de los grupos de trabajo tienden a ocurrir eventos o circunstancias que unifican la experiencia afectiva de las personas. Entonces, lo que ha hecho la literatura es como distinguir distintos tipos de constructos al respecto. El primero de ellos, que va en la línea del ejemplo que yo les señalaba, es el concepto del tono afectivo grupal. ¿Y qué significa? De que ciertos grupos se caracterizan por un tono que es más positivo, negativo, o de más entusiasta, o un tono más ansioso, y que va a estar explicado por la emergencia, o por un proceso de emergencia explicado por la interacción de los integrantes del equipo, o por características comunes que los equipos tendrían. Por ejemplo, composición en términos de diversidad de ciertos rasgos afectivos, o también características de algunas personas relevantes, es decir, gente que lidera el equipo o algunos integrantes que tienen como mucha influencia en las dinámicas grupales y por lo tanto tienden a influir en ese tono afectivo grupal. Ya les mencionaba al paso el concepto de composición, que guarda relación con qué tan homogéneos o heterogéneos son los grupos respecto de sus disposiciones de personalidad afectivas. Y cuando un grupo se compone, vamos a encontrar que si están hechos al azar y compuestos al azar, vamos a tener algunos grupos en donde va a predominar la extroversión, vamos a tener otros grupos en donde va a predominar el neuroticismo, pero idealmente lo que nosotros esperamos es que haya heterogeneidad, es decir, que no haya la dominancia de ninguno de los dos rasgos de personalidad relevantes para el afecto. Lo que ocurre en la realidad es que muchas veces la composición es no planificada o no es muy fácil de poder diagnosticar esto, entonces vamos a tener ciertos patrones de predominancia más hacia cierto tipo de emociones versus otras, y la gente que se dedica a estudiar la composición y la heterogeneidad en los equipos ciertamente está concentrado aquí. Y existe un tercer elemento que también está siendo mencionado al paso, de que en términos de afecto grupal hay gente que se ocupa de tratar de entender procesos de saliencia, y básicamente es poder identificar si hay ciertos integrantes dentro de un equipo que tienen una influencia particularmente saliente o sobresaliente y que puede explicar la composición o que puede explicar el tono afectivo grupal o la predominancia de ciertas emociones o estados afectivos en el grupo. Y en esa línea, por ejemplo, el caso típico de estudio es el líder formal de un grupo de trabajo. Y básicamente, ¿qué es lo que hay detrás de ellos? Es que los líderes son personas que son muy visibles, que tienen responsabilidades formales, que disponen de poder, ¿cierto?
que tratan de influir a los integrantes de su equipo, por lo tanto existe la posibilidad de que sean protagonistas activos en lo que es la construcción de procesos cognitivos, afectivos y conductuales relevantes para el equipo. Tomándonos de esto, ¿cierto? Vamos a hacer un doble clic aquí y esta como visión panorámica de los posibles constructos relevantes del afecto a nivel grupal. El tema que les presento hoy, el de la presencia afectiva, claramente es un doble clic a este último elemento. Es decir, vamos a hablar de las características relevantes de un sujeto en particular en los equipos del trabajo, que es el así denominado líder del equipo, y cómo su presencia afectiva, que ya vamos a describir, podría influenciar procesos y resultados relevantes para lo que es la creatividad y la innovación. Entonces, comenzando a entrar o avanzar un poco más en la idea o acercarnos al constructo de la presencia afectiva, la idea de que los líderes influyen en las experiencias afectivas, emocionales y por tanto la cognición y la conducta de los equipos no es algo nuevo. Es algo que ya tiene cierto tiempo de ser estudiado y tradicionalmente se ha abordado desde la perspectiva de la variación intraindividual, es decir, las personas así llamadas líderes tienen ciertas tendencias a experimentar afecto positivo o negativo, los vivencian, es decir, vivencian afecto positivo o negativo, pero además ocurre en el contexto de la interacción del equipo un proceso de contagio. ¿Qué significa esto? Es como yo como líder tengo una tendencia a experimentar ciertas emociones, las vivencio, y eso a través de procesos, por ejemplo, de transferencia o de interacción sincronizada con los otros integrantes del equipo o a través de la influencia deliberada, termina contagiándose en los otros integrantes del equipo. Y eso tiene como mucha fundamentación conceptual, teórica, empírica, en donde se ha demostrado que efectivamente, sobre todo en aquellos grupos que son pequeños o medianos en tamaño, la transferencia o el contagio de los líderes es una realidad. Y eso ocurre ya es poco discutible. Entonces, si nosotros tenemos líderes que se caracterizan por la extroversión en términos de su personalidad, muy probablemente vamos a tener procesos de contagio en la línea del entusiasmo. Este líder va a contagiar entusiasmos a los otros integrantes del equipo. Pero si tenemos líderes neuróticos, y todos quienes hemos trabajado en organizaciones sabemos que existen, ¿no? Muy probablemente nos van a transmitir o contagiar ansiedad, tensión, preocupación, y eso va a tener cierto impacto en la manera en que el equipo piensa y actúa. Sin embargo, hoy en día, y esa es la propuesta nuestra como equipo de investigación, ya les voy a hablar más en detalle de quiénes estamos involucrados, es que si bien este proceso es plausible y tiene mucha evidencia que lo apoya, también pueden existir procesos complementarios a la variación intraindividual del afecto y el contagio que puedan explicar la experiencia afectiva de los integrantes de un equipo. Y en eso nos vamos a basar en el constructo de la presencia afectiva, el cual es un constructo extremadamente nuevo en la literatura. Hasta donde nosotros conocemos existen solamente 2 artículos publicados al respecto, más un par de artículos que con el equipo de investigación tenemos en revisión en este minuto. ¿Qué es lo que va a plantear? Que si bien existen rasgos de personalidad que tienen un significado intrapersonal, es decir, que explican, por ejemplo, mi cognición, mi afecto y mi conducta como individuo, también existen tendencias o rasgos de personalidad que tendrían significado interpersonal. Es decir, que hay ciertas disposiciones de personalidad de las personas que afectarían en la manera en que otros piensan, sienten y actúan. Y aquí no estamos hablando de contagio, porque la idea de contagio es que yo vivencio algo y esa vivencia se transfiere a través de la interacción con las otras personas y se trasvasija, ¿cierto?, en los otros integrantes del equipo, por ejemplo. Cuando hablamos de presencia afectiva, estamos hablando de un fenómeno que, no importando cuál sea mi experiencia afectiva personal, yo puedo tener un cierto tipo de influencia o puedo elicitar cierto tipo de emociones en otro, más allá si yo estoy experimentando una emoción positiva o negativa. Y básicamente lo que va a señalar esta investigación es que habría un proceso llamado así como la manera en que tú me haces sentir. Es decir,
habría ciertas personas que tendrían una tendencia, una disposición llamada presencia afectiva positiva, que elicitaría consistentemente en otros, por ejemplo, entusiasmo. Lo cual es muy distinto al proceso del contagio, porque lo que va a señalar el contagio es como yo vivencio entusiasmo y a través del proceso de contagio yo transmito contagio a los otros. Aquí lo que está diciendo el modelo es como, al parecer yo, más allá de que siento no entusiasmo, puedo tener la tendencia de hacer sentir a los otros entusiasmo. Asimismo, existe también su contraparte, que es la así llamada presencia afectiva negativa. Al parecer, podríamos nosotros caracterizar a algunas personas por su tendencia de hacer sentir emociones negativas en nosotros. Emociones negativas como, por ejemplo, ansiedad, tensión, preocupación. Y lo más interesante es que este paper de acá, que es como el trabajo seminal que propone este constructo, lo que hizo fue trabajar con un modelo diádico, en donde tomó una muestra de varias centenas de estudiantes de MBA en Estados Unidos y formó grupos de 4 personas, a los cuales los hizo interactuar varias veces a lo largo del tiempo, mientras duraba la experiencia de la clase de MBA, y se le pidió a cada uno de los integrantes de esos grupos que reportaran la manera en que las otras contrapartes los hacían sentir. Y lo que se logró observar allí es que se configura un fenómeno así llamado presencia afectiva, es decir, se puede como definir una tendencia de las personas a hacer sentir de cierta manera a los otros que van por sobre y más allá de la extroversión y el neuroticismo de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad aquí no habría un grado de solapamiento ni conceptual ni empírico respecto de los rasgos intrapersonales afectivos de la personalidad, sino que aquí habría un proceso de validez incremental. Estaríamos develando o mostrando un constructo que, si bien guarda relación con los rasgos intrapersonales afectivos, estarían explicando de manera incremental la forma en que las otras personas vivencian la interacción con, en este caso, un líder. ¿Qué es lo que ocurrió? Que este estudio es un tanto provocativo, ha generado cierta controversia en la comunidad académica, hay gente que le parece que esta idea es excitante y hay que seguir como profundizando. Obviamente vamos a tener voces que piensan que en realidad esto es un mero contagio y que no es muy valioso ni muy innovador. Sin embargo, la evidencia que nosotros hemos ido acumulando ha ido replicando lo que este artículo ha propuesto originalmente, y hemos ido recabando más información en términos de la validez de constructo de la presencia afectiva. Sin embargo, una limitación de este propio equipo o ya de trabajo es que logró describir el constructo, pero poco o casi nada se sabe respecto de sus consecuencias. Es decir, al parecer existe algo así como la presencia afectiva, pero bueno, ¿qué? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿De verdad esto tiene como alguna consecuencia para las otras personas que interactúan con gente con cierta presencia afectiva? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fue, bueno, esto suena a que podría tener un valor importante en lo que es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque básicamente en el equipo nosotros tenemos ciertas figuras salientes, como ya habíamos descrito, y que sabemos que generan influencia en la cognición y el pensamiento de otros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente en este estudio, o en esta aproximación, o en esta propuesta, fue señalar, ¿existirá algo así como la presencia afectiva en el contexto organizacional y más particularmente en el contexto del trabajo en equipo? Nuestro primer desafío era replicar esto fuera del laboratorio, porque este primer estudio que yo les mencionaba hace algunos momentos era un estudio experimental. La pregunta es, ¿esto tiene validez externa? ¿Esto puede ser transferido y adoptado en otros contextos, en otras situaciones? Y es más, ¿nos permite explicar alguna suerte de variable dependiente? ¿Esto tiene un valor predictivo respecto de lo que la gente piensa o hace al interior de un equipo? Entonces nuestra propuesta conceptual es sí, no hace total sentido, pero la pregunta ahora es si de verdad lo podemos replicar y qué outcomes son relevantes para poder entender los efectos de esto. Entonces, volvemos a nuestro así mencionado modelo circunflejo del afecto que yo les presentaba hace algunos minutos atrás, y básicamente lo que nosotros vamos a proponer, tomando la figura del circunflex, es que la presencia afectiva también podría ser explicada por estas dimensiones de placer y activación, ¿no?
Entonces, al igual que la extroversión constituiría un rasgo de significado intrapersonal, de tener una tendencia a experimentar emociones positivas, de alta activación, nosotros señalamos que la presencia afectiva es una disposición interpersonal de hacer sentir de manera consistente a las parejas de interacción emociones positivas de alta activación. Esa es la primera propuesta. Ahora, su espejo es en términos del neuroticismo. El neuroticismo es un rasgo de personalidad, ¿cierto?, intrapersonal que me conlleva a mí a experimentar más emociones negativas en el tiempo. Entonces la presencia afectiva sería como la tendencia interpersonal de las personas a elicitar de manera consistente emociones de esa misma familia. Ahora, ustedes me dicen, ¿y por qué excluyeron? ¿Cuál fue la decisión? Ustedes me podrían preguntar de dejarlo la experiencia afectiva de baja activación, y es una decisión absolutamente arbitraria. Lamentablemente nosotros en la literatura psicológica disponemos de la influencia hegemónica de un modelo llamado Positive and Negative Activation, que básicamente se va a ocupar de esta zona del circunplex, y la verdad es que cuando tú quieres entrar a competir con un constructo nuevo y tratar de incorporar esta complejidad que está al lado, te genera mucha resistencia a la comunidad científica, y esto fue una decisión estratégica de este momento de la investigación, ocuparse aquí. En el fondo es como no aumentar la complejidad de hacer entender a los interlocutores de que también podría haber un proceso aquí. Sin embargo, nosotros creemos que existe, pero está pendiente, digamos, como para ir desarrollando la idea a lo largo del tiempo. Ahora, lo importante es, bueno, tratemos de validar esto en un contexto organizacional. Si de verdad esto tiene validez de constructo. ¿Y qué es lo que hicimos? Nosotros tomamos una muestra de 350 profesionales chilenos agrupados o anidados en 87 equipos de trabajo de 2 organizaciones públicas distintas en Chile. Es decir, y esos equipos operan y están definidos formalmente como equipos, tienen un líder descrito formalmente que es responsable de las actividades de ese equipo, y lo que se hizo fue preguntarle a los integrantes de ese equipo en qué medida al interactuar con su líder ellos lo tendían a hacer sentir, por ejemplo, entusiasmado, feliz o inspirado, que serían indicadores de la presencia afectiva positiva, o que lo hacían sentir tenso, estresado, preocupado, que serían indicadores de la presencia afectiva negativa en la línea de la alta activación también. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos a través de un análisis factorial confirmatorio multinivel que efectivamente tenemos apoyo para la validez de este constructo, y básicamente lo que vimos es que la correlación entre ambos es de menos 43. Es decir, esto nos entrega cierta evidencia de que quienes tienen presencia afectiva positiva difícilmente pueden ser categorizados, descritos en términos de presencia afectiva negativa. Sin embargo, hay que tener una precaución, que en términos conceptuales, lo que este modelo circunplejo está señalando es que el neuroticismo y la extroversión o la presencia afectiva negativa y positiva tienen una relación ortogonal, es decir, no deberían estar correlacionados, ni siquiera de manera negativa. Sin embargo, diversos estudios a nivel individual y grupal indican de que esa correlación de valor 0 es teórica, porque la mayoría de los estudios lo que van a señalar es que la correlación fluctúa entre 0.30 o .-30, .-35, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muy probablemente el ángulo de separación en ese circunplex es un poco menor. Sin embargo, la evidencia es suficiente para pensar en que son constructos fundamentalmente distintos. Ahora, estos indicadores que están aquí son relevantes porque son las así llamadas correlaciones interclases. ¿Y qué es lo que buscan describir aquí? Las mediciones de la presencia afectiva se hacen a partir de los integrantes de un mismo equipo, reportando la experiencia afectiva vinculada a su líder. Entonces nosotros esperamos de que esas observaciones a nivel individual no sean independientes, porque estén explicadas de alguna manera por el grado de anidación o dependencia que tiene de participar en un grupo en cuestión y no en otro. Y para poder determinar estadísticamente si existe ese grado de dependencia de la figura de un líder, nosotros tenemos la herramienta de las correlaciones interclase, que nos van a señalar que un valor de 0.12 o superior indican un grado de dependencia importante de las observaciones a nivel de integrantes de equipo por el mero hecho de participar en un equipo. Y nosotros aquí tenemos un indicador de 0.21 y un indicador de 0.12, lo cual nos apoya la idea
de que la presencia afectiva no puede ser interpretada como la mera experiencia subjetiva, individual de una persona al estar en un equipo, sino que esto nos entrega evidencia de que de alguna manera esa experiencia está explicada por pertenecer a un grupo y no pertenecer a otro grupo, y eso estaría explicado porque un grupo tiene un líder y otro grupo tiene un líder distinto. Entonces aquí ya ganamos un poco, avanzamos y progresamos en términos de, al parecer estamos replicando un fenómeno que no había sido estudiado en nuestro contexto fuera del laboratorio. La prueba siguiente es, ok, tengo validez de constructo en términos de un análisis factorial. La pregunta es, si de verdad esto es una propiedad de nivel lógico superior que trasciende a los individuos y que se puede describir a nivel de equipos, entonces yo tengo que tener de alguna manera algún indicador que el promedio de los reportes individuales de presencia afectiva a nivel grupal tengan significado. Es decir, que si yo tome el promedio de la presencia afectiva al interior de un equipo y lo comparo con el reporte que hizo cualquiera de los integrantes de ese equipo, la desviación o la variación tiene que ser mínima. Es decir, yo puedo reemplazar el reporte de presencia afectiva de cualquier integrante del equipo por el promedio del equipo. Y para poder establecer eso, nosotros tenemos que acudir a los así llamados modelos de composición, cuando nosotros estamos trabajando con variables que están localizadas o alojadas en distinto nivel lógico, tanto conceptual como empírico. ¿Y qué es lo que nos van a decir los modelos de composición? Es que es importante establecer cómo yo voy a entender el proceso a nivel superior, en este caso equipo, cuando yo estoy construyendo ese constructo a partir de observaciones de un nivel inferior, en este caso integrantes de equipo. Y lo que la literatura va a señalar es que existen al menos 4 modelos de composición distintos. El modelo aditivo, en donde yo sumo las observaciones individuales y genero un indicador a nivel grupal, pero eso pareciera no ser lo más pertinente para nuestro constructo. Sí lo es cuando yo estoy observando, por ejemplo, composición de equipos, en donde quiero establecer la cantidad de personas que tienen ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo. Un segundo modelo de composición es el cambio de referente, es decir, el fenómeno a nivel individual es totalmente distinto que al nivel grupal. Y el ejemplo clásico en la literatura es la distinción entre el clima psicológico laboral y el clima de equipo o el clima organizacional. Es decir, las percepciones individuales que yo tengo de mi ambiente de trabajo pueden influir mi conducta, pero sin embargo, cuando yo agrego esas percepciones individuales a nivel de equipo, los efectos pueden ser totalmente distintos a los que yo observé a nivel individual. Y existe evidencia que apoya esa idea también. Existen los modelos de dispersión, los que van a señalar que en realidad el fenómeno a nivel colectivo no está explicado por la consistencia, ni la agregación, ni el acuerdo de las personas, sino que más bien es por sus diferencias. Entonces nosotros tenemos que establecer si la diversidad en el nivel superior tiene algún valor explicativo. Y finalmente tenemos el consenso directo, que es el cual nos va a servir para entender a nosotros el constructo de la presencia afectiva, que básicamente lo que va a señalar es que el constructo de nivel superior, en este caso llamado equipo, representa el consenso de las observaciones observadas a nivel individual. Es decir, a través de esta información yo puedo determinar que si yo le pregunto a 2, 3, 4 o 5 integrantes de un mismo equipo respecto de la manera en que ellos se sienten al interactuar con un cierto líder, yo espero que haya un cierto grado de consenso. Si ese consenso existe, tengo justificación para el constructo a nivel de equipo y para poder estimar un promedio. Si ese consenso no existe, ¿cierto?, no tengo justificación empírica para apoyar la idea conceptual de que existe un constructo a nivel superior. ¿Qué es lo que observamos nosotros? Y ocupamos un indicador que se llama la desviación promedio. Lo que nos va a indicar es que nosotros tenemos que estimar cuánta es la desviación promedio de cada observación individual respecto del promedio grupal. Y el punto de corte en este caso es para escalas Likert de 5 puntos, tal como las que nosotros hemos estado utilizando, es de punto 8. Nosotros aquí observamos que cualquier medida que sea como inferior a punto 8 significa que el grado de dispersión de las medidas observadas el grado de dispersión, ¿cierto?, no es consistente
y por lo tanto no puede ser explicado meramente por el azar, que es lo que estamos diciendo en la prueba de significancia detrás de esto. Lo que está señalándose es que el grado de dispersión es tan menor que en realidad el promedio es una representación de un constructo a nivel superior. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Tenemos un punto 63 para la presencia afectiva positiva y un punto 59 para la negativa, y esto nos da la tranquilidad como investigadores de que parece que vamos por la línea correcta y estamos describiendo un proceso que trasciende las percepciones o la experiencia individual de la gente en términos afectivos. Sin embargo, este no es el último paso al momento de poder tener como evidencia más categórica de la validez de constructo de lo que estamos indagando, porque también nosotros podríamos decir, ok, pero la gente, los integrantes de un mismo equipo pueden tener cierto sesgo respecto de la evaluación de esta tendencia de sus líderes a hacerlo sentir por diversas razones, por razones de agenda política de los líderes, por conflictos que haya con él, ¿cierto? O por cualquier otro tipo de sesgo de pertenecer a un cierto equipo. Entonces, nosotros necesitamos una cierta medida para poder establecer cierta consistencia en lo que estábamos observando. En otras palabras, necesitamos evaluar la validez convergente. ¿Y qué es lo que hicimos? Como parte del mismo estudio, junto con preguntarle la presencia afectiva a los integrantes del equipo, solicitamos un autorreporte de la presencia afectiva de los propios líderes, es decir, que ellos mismos señalaran en qué medida ellos tendrían a hacer sentir a los integrantes de su equipo, y podemos ver que la correlación para la presencia afectiva es de 0.59 y que la correlación para la presencia afectiva negativa es de 0.70. ¿Qué es lo que esto nos está sugiriendo? Nos está sugiriendo que tenemos validez convergente, y eso, sumado a toda la evidencia presentada anteriormente, nos da la posibilidad de interpretar de que estamos replicando el constructo en un contexto organizacional. Dicho eso, teniendo evidencia de que en realidad estamos en la línea correcta, al parecer, en definir este constructo, la pregunta es, ok, pero ¿cuáles son las posibles consecuencias de esto al interior de un equipo? Yo me estoy muriendo de calor y veo a varios que están así, digamos. No sé si... Suena mucho el aire acondicionado. ¿Y si abrimos una ventana? Sí, mucho calor. Veamos cómo suena. De abajo del edificio. Hay que hablar más fuerte. Hay que hablar más fuerte. Bueno, entonces hasta aquí, digamos, no sé si hay algún comentario, pregunta, Héctor. Me parece súper interesante la idea de traspasar este concepto al contexto organizacional, pero me falta una duda propia del contexto. El contexto organizacional es lo que define la organización, es que los roles están definidos por la organización y no por los sujetos que ocupan los roles. Y no puede ser que la forma en que el rol de los líderes específicos de estos equipos está definido esté combinada en tu medición de presencia afectiva, digamos, del líder. En el fondo, sea un tipo, su pega es tener el látigo, me imagino que cargará como presencia afectiva negativa, digamos. O sea, y lo mismo de los personas que trabajan bajo el liderazgo de este otro. sí, o sea, yo creo que tu pregunta es fundamental al momento de pensar un fenómeno como este, pero también da cuenta un poco de como algunas creencias que hay detrás de ciertos roles. Es decir, nosotros en la psicología laboral hemos identificado de que hay ciertas creencias instaladas en la comunidad respecto de qué es qué constituye ser un líder o un supervisor, por ejemplo. Y es cierto que hay algunas tendencias que piensan que ser líder es ser controlador o ejercer una suerte de control sobre lo que está ocurriendo en un equipo de trabajo, y que a lo mejor parte de ese rol es andar con el látigo en la mano, que sería como en las metáforas de McGregor, sería como la teoría X, ¿no? De que en realidad los trabajadores hay que andar con ellos encima, con el látigo en la mano, para que puedan cumplir. Pero vamos a tener otra gente que va a pensar en una metáfora distinta, que en realidad los líderes o los supervisores tienen que entender que las personas quieren crecer, quieren aprender, quieren realizar bien su trabajo.
es cierto que puede haber un efecto, hay un confounding, ¿no? Puede estar ahí atrapado en este constructo, algo que nosotros no controlamos, por llamarlo así. Es decir, nosotros hicimos una reducción de complejidad aquí respecto al fenómeno que estamos estudiando, pero nos dimos cuenta de eso. No obstante, aun cuando el efecto exista, mi estimación o mi experiencia dice que ese efecto debería ser menor. ¿Por qué? Porque en realidad, más allá de la definición del rol en sí mismo, vamos a tener variabilidad individual de las características de estas personas, producto de sus habilidades, de sus conocimientos, de sus estrategias conductuales, algo que vamos a retomar, lo vamos a guardar por un rato para la discusión final. Porque nosotros esperamos que más allá de la, no sé, como que tu pregunta me resonó un poquito a Silvano, ¿no? En el hecho de cuando nosotros le definimos roles a alguien, esos roles como que nos atrapan y actuamos en función de esas expectativas. Puede existir algo de eso, pero hay un componente que es como de conocimiento, de habilidad individual que debe estar por sobre ese rol también. Bien. Bueno, entonces, la pregunta siguiente que a nosotros nos inquietaba era, ya, replicamos esto en el contexto organizacional, pero ¿esto tiene alguna consecuencia objetiva? ¿Tiene alguna, en general, esperamos de que esto tenga consecuencias en el pensamiento y la conducta de la gente? Esperamos también que en el contexto organizacional esto influya en lo que pasa al interior del equipo de trabajo. Y nosotros nos ocupamos como una posible consecuencia o variable dependiente la así llamada innovación. Un constructo súper de moda, ¿no? Todo el mundo anda hablando de innovación. Nosotros aquí en la universidad estamos construyendo un edificio que se llama el Centro de Innovación, ¿cierto? La gente que se dedica a la consultoría o a la gestión en las organizaciones están convencidas que la innovación es el camino, es la salida. Pero la verdad es que pese a que existe todo este interés, poco consenso existe muchas veces respecto de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros por innovación aquí? Va a ser la generación, promoción e implementación de ideas nuevas. Es decir, el hecho de pensar en procedimientos alternativos, procesos alternativos. Las personas al interior de sus equipos promueven esas ideas, las comunican, tratan de convencer a los otros de que hay que realizar nuevas implementaciones y cuando eso es posible se implementan. Tiene un alto significado interpersonal, es decir, innovar está lejos de ser un proceso individual. Tú necesitas la colaboración de otros, necesitas formar coaliciones para innovar. Sin embargo, denota riesgo, porque cuando tú estás tratando de innovar, lo que estás diciendo es que las prácticas actuales de la organización no sirven, son inexactas y puede estar rozando o transgrediendo la zona de confort de alguien. Y puede estar como transgrediendo incluso la zona de confort de la persona responsable de tu equipo, el líder. Pero aún así, es considerado un criterio de alto desempeño en los equipos. Se desea que los equipos innoven. Y lo que nosotros sabemos ya en la literatura es que las emociones y los estados de ánimo son precursores sustantivos de la innovación. ¿Por qué? A nivel individual. Porque afectan el procesamiento de información. Las emociones positivas tienden a generar un pensamiento más caleidoscópico, expansivo, divergente, se asocia a ese tipo de cognición. También influyen sobre la memoria. Cuando estamos en estados afectivos positivos tendemos a recordar experiencias pasadas más positivas. Y también nos llevan a construir actitudes más positivas respecto de, en este caso, el fenómeno de innovar. Es decir, que en realidad estoy a favor de la innovación. Lo opuesto ocurre ante las emociones negativas. Es decir, generan más pensamiento convergente, concentran más la atención, cierran el pensamiento, te influyen en la memoria recordándote los fracasos pasados, de algunas experiencias que pueden estar asociadas a la innovación y te llevan a construir emociones más negativas. Hay otro proceso que también está vinculado a la experiencia emocional que es relevante para la innovación, que es el valor de la activación. Cuando tú tienes alta activación estás dispuesto a actuar, pero cuando eso está expresado en entusiasmo, en emoción positiva, es actuar con el fin de conseguir metas desafiantes, versus que cuando tú estás ansioso, que también tienes activación, eso te prepara para la acción y para evitar. Lo que nosotros sabemos hasta el momento es que la investigación en las emociones y la innovación y la creatividad ha estado fundamentalmente limitado a nivel intrapersonal y poca evidencia existe respecto a los procesos de afecto grupal e innovación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Se me está acabando un poco el tiempo, así que voy a apretar el acelerador. Adoptamos un modelo bien establecido en la literatura de efectividad de trabajo en equipo, el que va a señalar que los equipos tienen entradas, recursos físicos, comerciales, ¿cierto?, financieros, pero también tiene recursos psicológicos, la composición de la personalidad, las actitudes, etcétera, de sus integrantes, y eso influye sobre las salidas
o resultados del equipo, ya sea cumplir con las metas básicas o específicas del equipo, que se adapte mejor, que innove, pero ese efecto ocurre a través de procesos de interacción social al interior del equipo. Los equipos planifican, coordinan, implementan y generan estrategias de motivación para cumplir esas metas. Nosotros señalamos que la presencia afectiva tipifica como un input posible para la efectividad del equipo y que debería impactar en la innovación a través del intercambio de información entre los integrantes del equipo. Un proceso de equipo bien establecido en la literatura, es decir, algunos equipos comparten más información entre ellos, la información fluye, versus que en otros el flujo es limitado. Y específicamente, ¿cuáles fueron nuestras hipótesis al respecto? La primera es la presencia afectiva positiva del líder se relacionará positivamente con la innovación del equipo porque facilita un pensamiento más expansivo, divergente y porque energiza para la aproximación conductual y de toma de riesgos. Cuando nosotros tendemos a vivenciar emociones positivas de alta activación, nos volvemos más riesgosos y eso está claramente tipificado. Y la segunda hipótesis es la presencia afectiva negativa del líder se relacionará negativamente con la innovación del equipo. ¿Por qué? Porque cierra el pensamiento. En vez de generar nuevo conocimiento ante esos estados de ánimo o emociones, las personas tienden a acudir a conocimientos o recetas bien establecidas para poder solucionar los problemas y salir de la situación problemática que estaría siendo señalada por la emoción positiva. Inhibe la conducta de riesgo, ¿cierto? Y por lo tanto te conlleva a ser una persona mucho más precavida, como por ejemplo proponer ideas que tienen un potencial novedoso. Ahora, nosotros a modo de hipótesis nula, es decir, no es posible plantearlo como en términos de hipótesis, pero sí lo que nosotros esperamos, que la presencia afectiva no se va a relacionar con la competencia, es decir, con el desempeño mínimo del equipo, cumplir con los estándares mínimos. Porque básicamente esto está basado en la hipótesis de la infusión afectiva, la que va a señalar es que las emociones y los estados de ánimo son particularmente relevantes para aquellas conductas o tareas que exigen alto procesamiento cognitivo. Es decir, cuando nosotros hacemos tareas rutinarias da lo mismo como tú te sientas y vas a ser efectivo igual. Pero cuando tienes que hacer tareas desafiantes, que implican procesos cognitivos complejos y conductas que son desafiantes, la experiencia afectiva parece tener un valor explicativo muy relevante. Finalmente, nosotros señalamos que la relación entre la presencia afectiva y la innovación va a estar mediada por el intercambio de información en el equipo. ¿Y esto qué significa? Líderes con presencia afectiva positiva van a tender a hacer que la gente comparta más información y, por su parte, ese compartimiento de información va a beneficiar a la innovación y viceversa respecto de lo que es la presencia afectiva negativa. ¿Y qué es lo que encontramos? Todavía nada, porque esta lámina va a resumir la hipótesis y el diseño. Básicamente, junto aquí con el profesor Barros, que lo tenemos aquí en la sala también, hicimos también un estudio en donde nosotros pusimos a prueba esto y básicamente le preguntamos a los integrantes del equipo acerca de la presencia afectiva del líder, le preguntamos acerca del intercambio de información y también tiene apoyo para ser entendido como un proceso emergente a nivel de equipo por la correlación interclase que tiene y por la desviación promedio que representan las puntuaciones, pero de manera independiente nosotros le pedimos a los líderes de equipo que reportaran el nivel de innovación de estos equipos. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos un modelo multifuente, es decir, lo que buscamos es controlar ciertos sesgos de tener información de tan solo una fuente como el Common Method Variance o otros sesgos que son conocidos que tienden a afectar los modelos estadísticos que nosotros implementamos, y con este diseño nosotros controlamos en parte ese fenómeno. Ahora sí, ¿qué es lo que observamos? Usamos modelamiento de ecuaciones estructurales y el primer resultado en la línea de la hipótesis de la infusión afectiva es que ni la presencia afectiva positiva ni negativa se relacionan con la competencia del equipo, es decir, cumplir con los requerimientos mínimos, los plazos mínimos, la cantidad de trabajo mínimo que asegura la supervivencia de un equipo. Sin embargo, de manera muy interesante y en la línea de nuestra argumentación, observamos que la presencia afectiva positiva se relaciona positiva y de manera sustantiva con la innovación del equipo. Interesantemente, ese efecto tiene validez incremental sobre la tendencia del líder del equipo a experimentar emociones positivas. Esto es lo que nos está indicando de que este proceso no es exactamente igual a este, sino que están entregando información complementaria.
Recuerden, muy probablemente este proceso afecta a la innovación a través del proceso de contagio que discutimos. Pero aquí nosotros estamos entregando una evidencia de que habría un proceso complementario. De manera aún más interesante, vimos que efectivamente ese proceso estaba mediado por el intercambio de información. Es decir, este efecto que originalmente nosotros habíamos observado de punto 30 se convirtió en punto 0,7 no significativo, y el efecto indirecto sobre la innovación a través del intercambio de informaciones de punto 22. ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que la presencia efectiva conlleva mayor intercambio de información con un tamaño del efecto de punto 39, y de que el intercambio de información está llevando una mayor innovación con un tamaño del efecto de punto 30. Por lo tanto, ya tenemos evidencia que nos apoya la hipótesis 1 y 3. Ahora, ¿qué pasó con la presencia efectiva negativa? Nosotros esperábamos un patrón similar, pero en espejo. Es decir, la presencia negativa reduciendo la innovación. Y que lo que observamos es que no hay una relación estadísticamente significativa al margen del corte. Esto nos podría estar sugiriendo que hay un problema de poder estadístico, ¿no? Nos faltaron observaciones para poder apoyar este efecto. Sin embargo, el poder no es un problema en sí mismo, sino que lo que nos está sugiriendo en términos de interpretación es que si el efecto de la presencia efectiva negativa existe, es más débil que el efecto de la presencia efectiva positiva. E interesantemente, no hay un efecto del neuroticismo de los líderes sobre la conducta innovadora, lo cual es un dato conocido en la literatura también. Si bien no hay un efecto para ser mediado, como lo describirían los modelos estadísticos tradicionales al momento de testear una mediación, hoy en día tenemos modelos alternativos que nos dicen que no podemos restringir el desarrollo teórico si nosotros tenemos razones teóricas suficientes al efecto para ser mediado, y que nosotros podríamos proceder a testear la mediación de todos modos. ¿Y qué es lo que observamos? De que efectivamente habría un proceso de mediación, aun cuando estos dos efectos directos no son significativos. Lo que estaría señalando es que la presencia efectiva negativa reduce el intercambio de información, y eso aumenta la innovación en el equipo, pero al final del día el efecto va a ser negativo por los dos símbolos que están aquí. Evidencia tibia, insatisfactoria. Nos hubiese gustado a nosotros poder apoyar el efecto directo de la presencia efectiva negativa. La pregunta ahora es, ¿y si colocamos todo en la ecuación, si colocamos todo en la juguera para hacer competir los dos procesos, el proceso de promoción y de inhibición asociada a la presencia efectiva? Lo que observamos es que efectivamente el proceso que permanece y perdura es la presencia efectiva positiva en el intercambio de información sobre la innovación, y aquí este efecto se vuelve no significativo. ¿Qué es lo que me está sugiriendo esto? Aquí hay una relación del punto 17. Es un poco menor, pero podrían haber problemas de multicolinearidad aquí que estarían explicando la desaparición de este efecto. ¿Qué es lo que me dice? Que este efecto original que yo observé aquí, que ahora ya no está aquí, muy probablemente la varianza compartida de la presencia efectiva negativa con la presencia efectiva positiva, por lo tanto me lleva a especular o a interpretar de que en realidad la presencia efectiva, aquí hay un error, es decir, negativa, ¿sí? En realidad tendría un rol menos importante que la positiva al explicar el fenómeno que hemos estado indagando. Discutamos un poco los resultados para ya ir cerrando la presentación. Básicamente, ¿cuáles son las interpretaciones que nosotros hacemos de este estudio o esta agenda de investigación? Porque en realidad está lejos de estar limitado a un estudio. Básicamente, nosotros tenemos la satisfacción de haber replicado el fenómeno de la presencia afectiva desde un contexto experimental a un contexto organizacional. Además, también podemos interpretar de que la presencia afectiva tiene un efecto en procesos y resultados de equipo que son relevantes, como por ejemplo la innovación, y que le da apoyo a la idea de la infusión afectiva, porque no predice lo que es la competencia o el desempeño mínimo del equipo. Ahora, los resultados parecen ser particularmente robustos para la presencia afectiva positiva, es decir, esta experiencia de placer, de alta activación, y al parecer la presencia afectiva negativa merece mucha más investigación y podría resultar de que los procesos sean más complejos de lo que nosotros estimábamos. Y eso es consistente con la literatura de los afectos a nivel individual, que en realidad esta negatividad de alta activación no tiende a tener efectos directos sobre la conducta en el trabajo. Lo podríamos discutir más en detalle en otro momento,
Pero lo más importante es que nosotros estamos convencidos de que estamos describiendo un proceso complementario a las variaciones intraindividuales afectivas de las personas, ofreciendo un proceso que tiene valor interpersonal. Sin embargo, tenemos que ser cautos con estas interpretaciones. Si bien este es un estudio que nos tiene muy contentos, nosotros no podemos basar interpretaciones definitivas en función de uno o un par de estudios que hemos estado realizando. ¿Por qué? Porque hay limitaciones inherentes. El diseño es transversal, aun cuando es multifuente, fuimos y le preguntamos a fuentes distintas las variables independientes y dependientes que estamos testeando, y aun cuando hay un modelamiento multinivel, porque nosotros creamos un constructo a partir de observación a nivel inferior, se necesitan de diseños más robustos para seguir en el trabajo teórico en esta línea. Pero además el modelo que nosotros adoptamos no puede dar cuenta de los fenómenos de contagio que podrían estar participando de manera simultánea con este proceso de presencia afectiva, por lo cual nosotros necesitamos avanzar en lo que es un modelo de relaciones sociales, que ya sea es un modelo diálico o un modelo de redes sociales en donde podemos hacer participar distintas participantes de un mismo equipo y establecer cómo los procesos de contagio, los procesos de transferencia y los procesos de influencia intrapersonal explican varianza en los pensamientos y comportamientos de otros integrantes, y es un desafío que nosotros tenemos pendiente. Ahora, vuelvo a la lámina inicial que yo les presentaba ya hace casi una hora atrás. Esto de que, ¿para qué sirve esta cuestión? Si bien, o sea, se nos pregunta mucho nosotros a los psicólogos laborales, ya, ustedes hacen investigación, quieren entrar a esta empresa, quieren que nosotros les abramos las puertas y quieren que les permitamos pasar su cuestionario, y más encima ahora se pusieron complicados porque no quieren medir una vez, quieren medir varias veces porque tienen que hacer estudios longitudinales y no sé qué. La verdad es que si bien nosotros no hacemos psicología básica propiamente tal, sí para el contexto organizacional es muy básica, ¿no? Porque en realidad estamos como haciéndonos preguntas que todavía no tenemos tanta claridad cuáles van a ser sus salidas, sus relevancias prácticas y lo inmediato, pero sí podemos avisorar algunas consecuencias posibles. Por ejemplo, los desafíos y las preguntas futuras que tenemos es poder determinar cuáles son los correlatos de la presencia afectiva, cuáles son las acciones que las personas realizan para poder ser descritos en una cierta presencia afectiva. Y lo que existe ya un estudio preliminar hecho con estudios universitarios de que el reconocimiento y la regulación de emociones de otros, es decir, las habilidades de inteligencia emocional para poder regular las emociones de otros, participarían en la presencia afectiva. También la expresión emocional, interesante, extraño todavía, pero los líderes o las personas más bien que expresan más emociones tienden, ¿cierto?, a ser vivenciados con menos presencia afectiva. Eso es muy extraño, y eso es lo que nos indica que en realidad el proceso intrapersonal de yo expresar mis emociones no está asociado al contagio, sino que más bien la experiencia de la presencia afectiva está más bien asociada a la capacidad que tendría yo de poder reconocer y regular tus emociones. En el contexto del equipo, el líder reconociendo las emociones dominantes de sus integrantes y realizando acciones para poder transformarlas o mantenerlas, de ser necesario. Todo un tema ahí que hay que hacer un tremendo doble clic, no está hecho todavía. Ahora, también hay preguntas de la complejidad del constructo. ¿Qué significa que haya mucha diversidad entre los integrantes de un mismo equipo al momento de puntuar la presencia afectiva de su líder? ¿Es que él no tiene presencia afectiva? Y eso daña y atenta directamente contra el apoyo al constructo. ¿O será que existe una presencia afectiva compleja? Que es la pregunta siguiente. ¿Habrá un tipo de presencia afectiva en donde los líderes o las personas generamos emociones mixtas? Es decir, no ni positivas ni negativas, sino que emociones ambivalentes. Tremenda pregunta. El tema de las emociones mixtas o la complejidad afectiva debe ser uno de las líneas de investigación más hot en este minuto en la literatura. Ahora, ¿no será que los equipos, los otros integrantes también tienen presencia afectiva? No lo sabemos hasta este minuto. Y un tremendo tema es, si de verdad existe la presencia afectiva, ¿por qué debería ser bueno? Porque si existe una dominancia afectiva dentro de un equipo, ¿eso no cerrará las posibilidades de la diversidad de cognición y conducta para la efectividad de un equipo? ¿Existen condiciones límites, es decir, moderadores contextuales que podrían participar en la influencia de esta presencia afectiva?
Bueno, nosotros creemos y especulamos todavía, aludiendo a esta figura de acá, ¿cierto? Es como, ¿para qué sirve esto? No lo tenemos 100% claro, pero estamos avanzando en eso. Nosotros creemos que estamos trabajando en describir de manera más comprensiva las dinámicas afectivas de equipo. Esto tiene implicancias para la evaluación psicológica, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tan solo dentro de una organización. Imagínense la presencia afectiva de un profesor, ¿ah? Para el servicio y atención de clientes y usuarios, para el desarrollo de habilidades de regulación, etc. Esta es la agenda que se nos viene por delante. Obviamente yo este trabajo no lo he estado haciendo solo, es un trabajo muy complejo. Si bien estoy liderando esta agenda de investigación y es un tema en el cual estoy absolutamente involucrado y es parte de mi actividad investigativa, esto no podría haber sido posible sin la colaboración de otros agentes claves, y son básicamente el profesor Peter Totterdell de la Universidad de Sheffield, donde yo hice mi doctorado recientemente, la doctora Karen Niven, que trabaja en Inglaterra también en la Universidad de Manchester, y el profesor Barro, que está en la Escuela de Administración en nuestra universidad. Eso era lo que les quería mostrar. Tenemos 5 minutos para preguntas. Por allá hay una pregunta, y atrás. Sí. Bueno, Héctor, felicitarte por tu presentación. Me gustó mucho y creo que tus competencias de presencia efectiva aquí no estuvieron súper motivados con la presentación. Qué bueno. Ojalá haya acuerdo entre los distintos Mi participantes. percepción. Quisiera hacer el ejercicio contrario. Yo sé que el énfasis está puesto desde el líder hacia el equipo, pero ¿en qué medida han considerado cómo el grupo incide o afecta en el líder? Lo llevo al caso de la educación, donde pueden haber profes súper motivados, con capacidades para contagiar los aprendizajes, pero que se encuentren con grupos de estudiantes apáticos, grupos de estudiantes desafiantes, y finalmente eso tenga incidencia en él. No sé si es que han tenido esta mirada como inversa o como complementaria. No hemos tenido la mirada inversa, pero sí tu comentario va en la línea de la composición de los equipos. Por ejemplo, un moderador de los efectos de la presencia afectiva en el contexto de los equipos puede estar dado por la composición. Y la composición puede estar explicada, por ejemplo, en lo que tú señalas como ciertas disposiciones motivacionales de los integrantes de un equipo. Si nosotros no tenemos una diversidad suficiente en términos de disposición motivacional, muy probablemente vamos a tener un efecto, vamos a poder explicar cierta influencia de la presencia afectiva o falta de la influencia, ¿no? Sin embargo, si la diversidad de la disposición motivacional de esos integrantes de ese equipo es variada y tenemos varianza al interior del equipo, muy probablemente la presencia afectiva toma más valor en sí misma desde la mirada del líder. Claramente nosotros tomamos una opción, que es la mirada del líder, pero ciertamente una mirada comprensiva, por tanto mucho más ambiciosa, es considerar los aspectos que tú estás señalando. En nuestra realidad, los que hacemos psicología laboral, tenemos una complejidad de acceder a los datos. Como todos los investigadores, nos cuesta acceder a los datos. Yo siempre suelo bromear aquí con mi amigo Héctor, que es psicólogo social, le digo, tú necesitas seres humanos para investigar. Necesito seres humanos trabajando. Y más encima ahora necesito seres humanos trabajando en equipo. Entonces eso nos reduce bastante la posibilidad de progresar rápido en esto, pero estamos en ese desafío. Yo solo quería saber, cuando explicó que fueron 87 equipos de trabajo de organizaciones públicas. ¿Sí? ¿Qué tipo de organizaciones públicas? Dos un tanto distintas, y eso también le da una cierta validez al estudio porque hay cierta diversidad en la muestra. Una de ellas, no me gusta dar nombre a las organizaciones, pero una de ellas es una empresa importante de extracción de minerales en Chile, que tiende a financiar las becas de posgrado también. ¿Ah? Y la segunda es una organización que yo creo que está muy sensible al contexto actual, que se ocupa de administrar los impuestos de los chilenos. Entonces, estas son como las dos organizaciones que participaron, y si bien en ambas la composición de los equipos son profesionales, sus roles son distintos. Y nosotros hicimos los análisis comparados por organización y tenemos consistencia. Y otra pregunta sería ¿siempre el líder era hombre o había también mujeres como líderes de equipo? Había mujeres, hay mujeres, obviamente en la realidad, no tan solo chilena, mundial, siempre son menos las mujeres que los hombres.
colocamos el factor género como posible variable explicativa, no hubieron diferencia. Profesor, la variable tiempo de interacción entre el líder y sus colaboradores, eso lo controlamos de una manera un poco gruesa, pero lo controlamos, que fue, agregamos como variable de control la antigüedad en la relación líder-miembro del equipo. Eso no te asegura la cantidad de tiempo que interactúa el día a día, que es una tremenda pregunta también. Pero sí nos asegura de que podemos controlar por cierto efecto de familiaridad. O sea, puede ser que una relación más extensa puede tener dos efectos. Una, y quizás más preciso en evaluar la presencia afectiva, o puede tener un sesgo, que tú puedas tener un sesgo a favor o en contra producto de esa relación que está resistente en el tiempo. ¿Y no encontramos diferencias? No hay diferencias tampoco, al parecer. ¿Cerca? Ah, no, pensé que tenía una pregunta. ¿Qué cree que pasaría si que, considerando los clústeres que no fueron tomados, los de la desactivación? Perfecto, la parte inferior del Claro, circunferencia. Sí. ¿Qué pasaría si evaluaran también como en términos de innovación, qué pasaría con los equipos? Interesante, porque eso es ¿Qué se parte, imaginan que- esa es parte también de investigación que estamos haciendo a nivel individual. Perdón por devolverme tanto, pero aquí debería haber hecho otra cosa. Yo debería haberme... Ahí está. Mira, interesantemente se ha estudiado mucho esta área, sobre todo a nivel organizacional, porque los psicólogos laborales tenemos un sesgo. Yo me excluyo, o sea, yo considero no tener ese sesgo, pero por gremio me tengo que meter, digamos. Que estamos ocupados del por qué la gente hace cosas. Y por lo tanto la parte energética aquí es importante porque la energía es la que te hace realizar cosas. En cambio la parte de acá abajo es relevante para entender por qué tú no haces cosas. Entonces, desde la perspectiva de los administradores, quienes son nuestras contrapartes cuando nosotros hacemos investigación, dicen, a mí no me importa esto, me da lo mismo. Si en realidad a mí me importa que la gente haga cosas. Y por lo tanto, ocúpate de esta área. Sin embargo, en términos de creatividad e innovación existe algo súper interesante. Por ejemplo, aquí se ha observado que la ansiedad puede llevar a conducir a la creatividad bajo ciertas circunstancias. Es decir, cuando tú tienes como apoyo social, cuando tienes otros factores de apoyo en el contexto que te pueden permitir transformar esa ansiedad en desarrollar una solución a un problema. Sin embargo, es muy ambivalente el efecto. Aquí con Edgar tuvimos una discusión larga respecto de eso en algún minuto, casi nos divorciamos académicamente por eso, digamos, pero es ambivalente. Sin embargo, el clúster de la depresión, existe un paper reciente que está anidado en hallazgos de la psicología social, que dice que cuando nosotros estamos en estados depresivos, rumiamos mucho, y al rumiar mucho hay mucha reflexión cognitiva, y si hay mucha reflexión cognitiva hay posibilidades de crear soluciones para aquello que no ocurrió. Estamos deprimidos por aquello que no ocurrió y rumiamos. Sin embargo, el problema es que eso anticipa o predice la producción de ideas con potencial creativo, pero no permite explicar por qué la gente las sugiere o las implementa. Porque cuando estás en ese estado, no tienes energía para comentarle nada a nadie o trabajar en la implementación de una idea bajo ningún contexto. Por muchos tiempos se pensó que la tranquilidad era la fuente de creatividad e innovación por excelencia. Estoy tranquilito, digamos, por lo tanto puedo pensar en distintas formas de abordar los problemas. Sin embargo, la falta de componente energético, de nuevo, te lleva a que las personas no actúen en función de esa creatividad. Por lo tanto, hay gente que dice que en realidad este circunplex hay que rotar los ejes y que se forme una X allí. ¿Por qué? Porque en realidad la ansiedad y la tranquilidad serían como los dos polos del mismo continuo, y el entusiasmo y la depresión también. Por ejemplo, la gente que trabaja en clínica puede reconocer fácilmente que aquí está el ciclaje maníaco-depresivo, ¿no? Y que aquí en esto están las crisis o los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, el circunplex es un modelo que no es de la psicología laboral, es un modelo que es de la psicología. Y nos permite entender muchas cosas, y esto nos demuestra que si bien creemos saber cómo las emociones actúan sobre nuestro pensamiento, nuestra conducta,
En realidad todavía sabemos muy poco. Edgar. ¿Cómo se diferencia este constructo, digamos, de solamente tener, por ejemplo, emoción positiva compartida? Porque yo podría, porque estaba pensando en la idea, entonces... ¿Tono afectivo grupal, dices tú? Claro. Porque uno podría decir, bueno, es provocado por el líder. Pero, bueno, a lo mejor eso me da la impresión de que uno como que le está preguntando a la gente, oye, ¿hasta qué punto, si estás experimentando algo, una emoción positiva, es provocada por el líder? Bueno, nosotros no lo incluimos en este modelo por otras complejidades, pero evaluamos el tono afectivo grupal o la emoción compartida. Y existe como fenómeno a nivel de equipo, existe, y observamos que efectivamente la presencia afectiva predice el tono afectivo en sus dos versiones, positivo y negativo, y que al momento de colocar ambos en una misma ecuación se genera al parecer un proceso de mediación. Es decir, como que la presencia afectiva llevaría ciertos tonos afectivos y esos tonos afectivos predecirían las salidas del equipo. Lo que está sugiriendo la evidencia es que son procesos distintos. Lo que ocurre es que, de nuevo, tenemos limitaciones metodológicas. Cuando tú le estás preguntando a la gente a través de un cuestionario que puntúe la presencia afectiva de su líder y además que reporte el tono afectivo de su grupo, en realidad tienes mucha contaminación de constructos. Y eso fue lo que a nosotros nos llevó en esta etapa a abandonar la idea del tono afectivo grupal, pues necesitamos como un método más fuerte para apoyar aquello. ¿Cuál es una razón conceptual para apoyar la idea de que el tono afectivo grupal y la presencia afectiva son distintos? Es que el tono afectivo grupal es un estado de ánimo a nivel colectivo y por definición y por concepto son difusos. Es decir, el objeto que los elicita no está claramente presente en la experiencia fenomenológica. En cambio aquí nosotros estamos como capturando un proceso que está vinculado al líder. Me estoy pisando yo mismo la cola porque alguien me podría decir antes era una emoción discreta. Es decir, como en realidad es una reacción respecto de un objeto llamado líder. Sí, pero si eso fuera así, nosotros no tendríamos la capacidad clara de poder explicar por qué es consistente entre los mismos integrantes de un mismo equipo y no en otros. Es decir, la emoción discreta a nivel individual, lo que te lleva a explicar es que hay un fenómeno de evaluación o appraisal, ¿no? Que un cierto objeto te genera una cierta reacción dependiendo de tus propias características o intereses. Aquí nosotros estamos viendo un efecto robusto de una figura llamada líder con una emoción compartida. Bueno, muchas gracias Héctor por la presentación y por las preguntas.